Buenas tardes, para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde y es un placer para mí, para Chambeli, que nos acompañe en el repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Sí, mi nombre es Chambeli, yo soy de la Florida y queremos compartir con ustedes lo que hemos estudiado durante la semana y las cosas que hemos aprendido. Chambeli, y el estudio de esta semana es un estudio muy bonito, muy profundo, habla de mucha de teología, como hemos visto, hemos estado estudiando el libro de Hebreos, que es un libro muy profundo a mi entender, y esta semana no es la sesión, el título de esta semana, Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Si tú no puedes decir el versículo de memoria, que es muy interesante. Sí, es Hebreos 8:6 que dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que esta semana vamos a ver que hay un mediador, primeramente hay un mediador, vamos a descubrir quién es el mediador y lo que significa ser mediador, y también vamos a descubrir cuáles son las promesas en las que está basada en ese nuevo pacto, y vamos a ver un poquito cuál era el antiguo pacto, porque si hay un nuevo pacto es porque hay un antiguo pacto. Así que vamos a ver en algunas pinceladas de lo que es ese nuevo y ese viejo pacto. En la introducción de la semana, ¿qué te pareció aquí el vivir cuando nos dice que Jesús vino a vivir una vida perfecta y luego a morir en nuestro lugar? Y que lo hizo para ser mediador de un nuevo pacto mejor para nosotros mediante su muerte. O sea, ¿qué te parece, Chambeli? Jesús no solamente vino a morir, sino que él vino a vivir para enseñarnos cómo vivir en obediencia. ¿Tienes algo que decir? Exactamente. Sí, me gustó mucho eso de que presentó la obediencia como deleite. Ese mensaje así durante el sábado se comentó eso y me hizo pensar de que toda la lección se construye en ese, y el nuevo pacto en eso, de que yo me deleite en obedecer y que la ley esté escrita en mi corazón. Esa parte que tú dices que la ley está escrita en el corazón es muy bonito porque antes la ley estaba escrita en un rollo. O sea, ellos tenían que aprender, memorizar la ley, pero en esta lección de ahora nosotros vemos que él promete, una de las promesas que él hace es que va a escribir la ley en nuestro corazón. Y más adelante vamos a ver qué significa cuando Dios dice que va a escribir la ley en nuestro corazón, si eso es literal o si tiene algún simbolismo. Sí. Y veo que se encamina como a la santificación. Veo que el sábado comenzó como con esas pinceladas de santificación, de que el cambio sucede en nosotros, ese cambio espiritual. Y a veces como que veo el antiguo pacto como el trailer de la película y veo el nuevo pacto como la película, como la Exacto. realidad. Mira, esa es buena analogía. El trailer de la película y la película. O sea, como tú dices, el antiguo pacto era como un resumen de lo que era el nuevo pacto en realidad. Entonces, en la parte del domingo nos dice que hay una necesidad de un nuevo pacto. ¿Y por qué hay una necesidad del nuevo pacto? ¿Será que Dios se equivocó y hizo un pacto que no era bueno y tuvo después la necesidad de cambiarlo? ¿Qué tú piensas de ello? ¿El viejo pacto era malo o fue que hubo una necesidad de ampliar el pacto, de hacer algo mejor? Si se puede decir mejor. Yo estuve pensando, sí, yo estuve pensando en eso. ¿Cuál fue el propósito de Dios en tener el viejo pacto y la estructura que tenía de los sacrificios, de la metodología tan preciso, que era más como una actividad física, básicamente? Y
Y no creo que a veces el pueblo veía la parte espiritual, aunque sí también había un énfasis espiritual en todas las fiestas que se hacían y las sesiones, pero me gustó de que era necesario para proteger al pueblo de Israel de la idolatría. Y tiene sentido, ellos viniendo de Egipto con todas estas tendencias paganas que vieron allá. Entonces Dios lo lleva al desierto y ahí le da un nuevo pacto, pero que es el antiguo pacto, y le enseña la verdad del santuario y todas las habitaciones y todos los símbolos de este. Es muy bueno, Chambeli, porque como tú dices, quizás el viejo pacto era uno más de hacer cosas, era uno de práctica, pero lo que quería el Señor era estampar en la mente del pueblo de Israel, era como una clase. O sea, tú estudiaste enfermería, tuviste 4 años en la teoría, y cuando vas al hospital, entonces comienza lo que es la práctica, o sea, todo lo que aprendiste durante los 4 años lo comienza a practicar en el hospital. Asimismo fue el pueblo de Israel, ellos duraron, no sé, desde que salieron del pueblo de Egipto, todo el tiempo en el desierto, todo su transcurso, hasta que Cristo muere. Y vamos a decir que cuando Cristo muere es que ellos van a la práctica, o sea, todo lo que ellos estaban haciendo era pura teoría. Al Cristo morir en la cruz, entonces se hace realidad. Dice que era una sombra. Yo no sé si a ti que te gusta la fotografía, no sé si alguna vez le has tomado una foto a tu sombra y se parece a ti en cierto sentido, pero, o sea, puede ser cualquier cosa, no es una foto real, no es como si si te tomara una foto a ti y también era eso, era como la sombra de la realidad que se hizo manifiesto en Cristo. Sí, entonces ahí viene la pregunta del antiguo pacto. ¿Tuvo resultado el antiguo pacto o en cierto punto se cumplieron las promesas del antiguo pacto? La lección estuvo también discutiendo un poco acerca de eso. Claro que el viejo pacto se cumplió la promesa, porque una de las promesas del viejo pacto era que el pueblo de Israel iba a entrar a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, y ellos sí Terrenal. entraron a la Canaán terrenal. Um, Nosotros el pacto de ahora que tenemos es que vamos a entrar a la Canaán celestial, y a ellos también se le prometió entrar a la Canaán celestial. Si nosotros vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, vemos ahí, ese se llama me encanta ese capítulo porque se llama el Salón de la Fama, no es el Salón de la Fama, sino el Salón de la Fe. Y ahí en ese capítulo 11 de Hebreos, que no hablan de todos los patriarcas y de todas las personas de fe, dice que en Hebreos 11:10 dice, vamos a comenzar el 9, dice que por la fe habitó Abraham, está refiriéndose a Abraham en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Y aquí en el capítulo 10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, que aunque ellos entraron, o sea, no entraron a la Canaán terrenal, ellos eran partícipes de lo que era el nuevo pacto. Ellos esperaban la Canaán celestial también. Y la otra parte del pacto, que era la más importante para nosotros, era que todos esos animales, todos esos corderos, todos esos machos cabríos, ¿a quién representaban? A Jesús. Representaban la muerte de Jesús. Entonces, Sí. él fue, aquí dice que los sacerdotes de la antigüedad, ellos tenían que ofrecer un sacrificio, no solamente por el pueblo, sino también por ellos, mientras que cuando Jesús murió, el sacrificio que él hizo fue para todos.
Fue para él, o sea, fue para nosotros y él mismo fue, o sea, no hubo necesidad de cordero, él mismo fue el sacrificio, algo que los sacerdotes no podían hacer. Y otra cosa que nos habla aquí, ¿qué fue lo que vino Jesús a hacer en la cruz? Yo no sé si tú te acuerdas cuando tú vivías en Dominicana, que tú ibas a la tienda y decía, apúntame ahí, ¿qué tú pedías Sí, en la sí. tienda? Apúntame ahí, ¿a qué cuenta tú la ponías? A tu cuenta, porque tú tenías dinero. Cuando tú ibas a la tienda, ¿a quién tú le pedías? ¿A nombre de quién tú pedías lo que comprabas? A nombre de tu mamá, ¿verdad? A nombre de mi fiador. Sí, sí, sí. A nombre de mi mamá, que era como el Era, fiador mío. o sea, tu mamá era la fiadora, porque si tú no tenías dinero e ibas a la tienda, yo estoy segura que a ti no te iban a dar nada, pero si decía, mira, yo soy la hija de Nilda, ponme eso en la cuenta que ella lo va a pagar, pero te daban todo. O sea, ¿a quién le daban el préstamo? Era a tu mamá, ¿no? A ti te lo daban en nombre de tu mamá. Entonces, eso fue lo que pasó en la cruz. Todos esos sacrificios que se hicieron desde que comenzaron los sacrificios con Abel, que fue el primero que ofreció, Abel no, el primero que ofreció sacrificio fue Adán cuando pecó, que mataron el corderito. Todos esos sacrificios eran como era como haciendo un pagaré. ¿Y quién era el fiador? Jesús era el fiador. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué pasa? Él paga todas esas deudas que se había hecho a su nombre. Esa es la maravilla que hay en el nuevo pacto. Jesús pagando la deuda de tu pecado, de mi pecado y de todas esas personas que habían muerto o sea, que habían cometido pecado, porque desde que Adán cometió el pecado, todo el mundo hemos cometido pecado, así que eran muchos pecados. Sí, entonces para hacer un recap, el antiguo pacto era una sombra de lo que iba a venir, del nuevo pacto y de Jesús pagando por todos los pecados. Exactamente. Entonces, aquí en la parte del lunes, vemos que hay un pacto nuevo y mejorado. Y aquí vamos a hablar de algo muy hermoso. Fue lo que comenzamos hace un momentito que tú mencionaste. Y si tú puedes leer Jeremías 31 al 34, ese versículo es esencial. Y aquí da varios versículos que dicen más o menos lo mismo, es el mismo contenido. Tú vas a leer Jeremías 31 al 34. Yo voy a leer, vamos a dejar el Deuteronomio porque casi dice lo mismo, y vamos a leer Deuteronomio 6, 4 al 6. Me gustaría leer porque es que esos versículos son tan bonitos, que creo que esta lección es muy importante que recapitulemos esos versículos. Eh, Voy a leer primero y después leer lo de Jeremías 31 al 34. Y aquí en Hebreos 8, en Hebreos 8, 10 al 12, que fue lo que leímos, bueno, no fue lo que leímos, Hebreo 8, dice, porque reprendiéndolo dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo descendí a ellos, dice el Señor, por lo que este pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice el Señor, y aquí viene la parte bonita, dice, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón estableceré, escribiré, y ellos serán, o sea, yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y nadie le va a decir a su prójimo, conoce al Señor, sino que todo el mundo va a conocer al Señor, desde el pequeño hasta el más grande. ¿Qué nos dice? Sí. Es bello, ¿verdad? Es una promesa, no solamente nos está dando la promesa de salvación, sino que nos está dando la promesa de transformación. Él no nos quiere dejar igual. ¿Qué nos dice Jeremías 31, 31 al 34? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso está poderoso. Poderoso, porque, ok, no, sí, que Vamos, que te interrumpa, sí, vamos a eso me desmenuzar este emociona. verso. Sí, a mí me encantó eso de que cada persona individualmente va a tener una experiencia con Dios, que ya tú no vas a ir al templo y quizá ver pequeñas simbologías de Dios a través del sacerdote, sino que tú mismo puedes tener acceso al sacerdote y al templo, tú Exacto. relacionándote con Jesús, tú en tu casa. Eso fue espectacular. Me gusta eso de que va a escribir en nuestros corazones la ley y va a escribir en nuestros corazones su palabra. Entonces, para mí, yo como que comencé a pensar en eso porque yo veo la ley de Dios como una ley de amor. Y estaba discutiendo eso con una amiga mía que es pastora, que ella dice que la economía del cielo es el amor. La ley se basa en amar a Dios y amar al prójimo, pero porque el pecado es la ausencia del amor y nuestro pecado nos hace ser tan egoístas, Dios literalmente tiene que decir, hey, no mates, hey, no robes, hey, esto es malo. Pero honestamente, si tuviésemos ese amor que proviene de Dios en nuestro corazón, pudiésemos guardar la ley, el espíritu de la ley. Y por ahí podemos seguir yéndonos. No, mira, es muy interesante lo que dice porque me recuerda en el espíritu de profecía dice que los ángeles no tienen que pensar, o sea, como nosotros, para ellos guardar la ley es natural. O sea, es como respirar. Nosotros es que Dios no tiene que decirnos, como tú dijiste, excelente, no hagas esto, no hagas lo otro, porque nosotros, hay una separación entre nosotros y Dios, pero lo que Dios quiere llevarnos a eso que tú dices, a que guardar la ley para nosotros sea tan natural como respirar. Entonces, eso es realmente increíble. Eso es, dice que si el pueblo de Israel hubiese comprendido lo que significaban todos esos simbolismos que realmente significaban a Cristo cuando Cristo hubiese vino a la tierra, yo lo hubiesen reconocido y aquel pacto, o sea, iba a cumplir su cometido, pero lamentablemente ese pacto no cumplió su cometido porque realmente no entendieron lo que significaban todos los simbolismos. Y yo me sentí un poco como que en inglés convicted acerca de esto, porque yo pensé, si el pueblo de Israel haciendo la misma rutina over and over and over, perdieron de vista a Jesús, nosotros tenemos un nuevo pacto y Jesús sigue siendo el centro de ese pacto.
Puede ser Amén. que nosotros perdamos de vista a Jesús en este nuevo pacto, en que quizá podemos guardar la ley a letra, pero no en espíritu, como el joven rico. Todo eso yo estaba así pensando. No, no, y es buenísimo lo que dices porque, exacto, estamos en el mismo barco. Puede ser que ahora ya no estamos mirando la sombra, ahora estamos mirando la realidad del nuevo pacto, pero como tú dices, dijiste una palabra que es la clave. Ellos hacían las cosas por una rutina. Si nosotros comenzamos y hacemos las mismas cosas que Dios nos manda en una rutina, podemos perder de vista el centro, muy bien, excelente, el centro del pacto que Cristo. Podemos dejar de ver a Cristo por estar pendientes a la rutina de ir a la iglesia. Nada de malo con ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, de dar los diezmos, nada de malo con eso. O sea, eso es un mandato. Lo que quiero decir que podemos estar tan enfocados en la letra, en hacer esto como si fuera una lista, hacer esto a lo otro, que perdemos la vista de Cristo. Excelente, me gustó eso, me gustó ese razonamiento, porque realmente podemos caer en lo mismo. Sí. Entonces, en la parte del martes, vemos el nuevo pacto tiene un mejor mediador. Ahora vamos a hablar del mediador. Habíamos estado hablando del pacto, pero vamos a ver quién es el mediador de ese pacto. Y aquí nos dice, tener una palabra de griego para no dejar la teología afuera, que se dice mestres, no sé si lo pronuncié bien, que significa mediador. Y tiene otra palabra que es mesos, que significa medio. Entonces, aquí no dice, a ti te gusta un poco un poco las leyes. Así que tú podrías entender muy bien cuando se necesita entre dos partes un mediador. ¿Qué es lo que hace el mediador entre las dos partes? Bueno, trabaja hacia una reconciliación o hacia un gol mutuo que se resuelva el problema que las dos partes presentan. Exactamente, tú dijiste la palabra clave. Aquí la palabra clave es que él reconcilia. Él quería reconciliar. ¿A quién quería reconciliar? O sea, si hay un mediador que reconcilia es porque hay dos partes que tienen un problema, que están, o sea, están separados o tienen una disputa. Entonces, aquí, ¿quiénes son quiénes son los dos bandos? Los dos bandos que, en lo cual Jesús tiene que mediar. Sería entre la humanidad y el Padre, ¿verdad? Y entonces, por qué el Padre tiene, por qué Dios tiene que mediar entre la humanidad y el Padre? Creo que la semana pasada estudiamos eso de que cuando el hombre pecó se hizo vamos a decir, había un puente y el puente se rompió. Entonces Cristo tuvo que venir a reconciliar al Padre con la humanidad. Entonces, quiero mencionar aquí, yo saqué contraste que había entre el sacerdote antiguo, el sacerdote humano, que también era un mediador entre Dios y el pueblo de Israel, solo que él no era un mediador como Cristo porque él tenía que sacrificar también. Es más, él mismo estaba en disputa con Dios, así que no era un mediador tan completo. Y aquí yo hice una lista de lo contraste que era Jesús como mediador y el sumo sacerdote. Y aquí yo escribí que él se sentó a la diestra de Dios. O sea, ese mata toda. Porque ¿dónde estaba el sumo sacerdote terrenal? El sumo sacerdote terrenal estaba aquí en la tierra, iba al santuario, pero Dios está a la diestra del Padre, o sea que está más cerquita, tiene ese punto a su favor. Dice, ministro del santuario hecho por Dios, o sea, Jesús no ministra en un santuario hecho por el hombre, Jesús ministra en un santuario hecho por Dios, mientras que el sacerdote
aquí en la tierra, ¿dónde ministraba? Ya En es un un, santuario hecho por el hombre. exacto, que era copia, era como una maquetita de lo que iba allá arriba. Entonces, Ujú. Jesús no tiene que presentar sacrificio por él o no tiene que presentar ofrenda porque él es la ofrenda. Él es el mediador y la ofrenda. Él Y es el la juez. ofrenda. Entonces, él se sacrifica una sola vez y por todas, mientras que el sacerdote aquí en la tierra tenía que, eso era 2 veces al día y una vez al año, el de la expiación, o sea, tenía que ser continuamente el sacrificio. Y esta es fuerte. La sangre de Jesús es poderosa, es tan poderosa que limpia el pecado y transforma el corazón, mientras que la sangre de los animalitos no hacía nada, solamente era un símbolo. Y entonces, como mencionamos ahorita, y esta es la otra, Jesús era la realidad, el sumo sacerdote era la sombra, como la foto que te tomas de la sombra, que no se parece a ti, así era el sacerdote en la tierra. No sé si tienes que mencionar algo más sobre el nuevo pacto que tiene un mejor mediador. ¿Por qué sería mejor mediador? Um, bueno, yo creo que para mí esa parte de la lección me impresionó, porque yo siempre pienso, pero es Jesús, es como que, pero si tú lo ves así de que es en el cielo, de que es el Hijo del Padre que está Exacto. intercediendo por nosotros, de que Él es nuestro garante y nuestro fiador, y que Exacto. no solamente es el fiador de nosotros, pero es el fiador del nuevo pacto y de que sus promesas sean reales. ¿Y cuáles son las promesas del nuevo pacto? Que nosotros tengamos la ley escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces ahí yo lo tomé más como que yo tengo que confiar en Jesús, de que si Él es mi fiador, de que yo pueda ser santa y no tener pecado en mí, pues eso es algo real, eso es algo que sí se puede lograr a través de Él, de mi conexión y mi relación con Él en la santificación. Amén. Eso está poderoso. Mencionaste una palabra ahí que es muy importante, fiador, que es un fiador. Lo que dijimos ahorita, cuando tú ibas allí al colmado a tomar prestado, ¿a quién era que realmente le estaban prestando? ¿Era a ti? No, tú eras una niña. So, te daban No, mi a mamá. ti, era tu mamá. Así que cuando ese pecador en la antigüedad iba y sacrificaba el corderito, ¿quién era que le daba el perdón? ¿Era el corderito o el sacerdote? No, él simplemente estaba anotando, mira, anótame este pecado en el pagaré, porque mi fiador, que es Jesús, o sea, era un acto de confianza. Si ellos lo analizaban bien, o sea, si ellos lo hacían como tú dijiste ahorita, por una rutina y no analizaban, pues era sacrificar un corderito, pero si ellos analizaban lo que ellos estaban haciendo, ellos lo que estaban haciendo era, mira, ponme mi pecado, yo lo estoy haciendo en forma simbólica por este corderito, pero yo lo que estoy es confiando en el sacrificio que más adelante se iba a hacer. Así que si nosotros vemos así y como que no entramos en la historia y veamos lo que significa, ni siquiera es teología complicada, es simplemente algo hermoso que nos habla de lo que Dios está haciendo y hará, o sea, y hace cada día por nosotros, hizo y hace por nosotros y hará. Sí, y que el anhelo del nuevo pacto era en cierto punto la simbología de que podemos ser limpios del pecado. Más ahora en el nuevo pacto es la realidad de que tú completamente vas a ser limpio del pecado. Y yo pienso que eso es una promesa increíble. Yo quería mencionar aquí de la parte del martes, antes de entrar del miércoles, algo que me parece muy bonito porque Jesús vino como mediador a resolver una disputa. Y me llama la atención y quiero mencionarlo porque a veces miramos la figura del padre como el padre autoritativo, el padre que se molesta con la criatura y que Jesús tiene que venir como serénate, estate tranquilo. O sea, vemos el padre como que es la persona
a la que Jesús tiene que aplacar. O sea, es como que Jesús, a veces yo crecí pensando así, que Dios se molestaba si yo hacía algo malo, o sea, que Dios estaba ahí, como te digo, esperando a que yo hiciera cualquier cosa, porque eso fue lo que me enseñaron, indirectamente y quizás sin ninguna malicia, que el Padre estaba ahí en que yo hiciera cualquier cosita para castigarme. Entonces viene Jesús, que es el bueno de la película, vemos a Dios como, no es el malo porque el malo es el enemigo, pero es como que no el tan bueno, sino que Jesús es el bueno, Exacto. el que viene a resolver la disputa, y realmente tenemos que entender que la disputa que había, la disputa entre comillas, no era una disputa, sino en Isaías 59:2 nos dice que nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, hicieron una separación entre Dios y el hombre. Entonces Jesús viene con este nuevo pacto, y parte del nuevo pacto era conciliar esa separación, que nuestros pecados, no fue Dios que hizo la separación, o sea, no es que Dios esté molesto con nosotros, sino que nuestros pecados no hacen, o sea, hacen que nos separemos de Dios. Y ahora sí termino mi parte. Fuera lo del martes. Si tiene algo que decir sobre el martes, creo que hemos hablado bastante, porque está muy Hablamos bueno. bastante del martes. Vamos a la del miércoles. Dice, el pacto tiene mejores promesas. ¿Por qué el pacto tenía mejores, el nuevo pacto tiene mejores promesas? Creo que lo hemos venido mencionando. Dice que el antiguo pacto, ¿en qué estaba basado? En la sangre de animales, de corderos y machos cabríos. Y esa sangre, como dijimos, no tenía el poder de perdonar pecados, no tenía el poder de cambiar el corazón. Simplemente, como lo hemos mencionado, era puro simbolismo, que claro, Jesús él es un maestro que él enseña, él es didáctico, él quiere que veamos las cosas, el mejor maestro. Recientemente se está descubriendo que es la mejor forma de aprender, pero es un tipo de aprendizaje que Jesús lo había venido utilizando desde que creó este mundo. Entonces, eh, dice que tenía que ser, como mencionamos, los sacrificios constantes, era uno a la mañana, otro en la tarde, y cada vez que la persona pecaba tenía que tomar ese animalito y llevarlo para que lo sacrificaran. Una vez al año el sumo sacerdote, que era el día de la expiación, tenía que estar al lugar santísimo con un montón de precauciones. El pueblo tenía que estar en oración porque si había pecado, eso moría. O sea, eran muchos procesos, y cuando Jesús viene, voilà, todo eso se termina. Entonces, eso era una de las cosas por las que es un mejor pacto, una de las razones. ¿Qué puedes decir? ¿Tienes algún pensamiento de esos brillantes que se te ocurre? Gracias. No, tanto. Yo pienso que en eso de que nosotros ahora con el nuevo pacto, personalmente pienso que el nuevo pacto tiene muchísimo mejores promesas, porque literalmente sí, es la fruición del ministerio de Cristo. Y el final de eso sería nosotros ser santos y también la tierra nueva y estar con Cristo. Eso son los mejores frutos. El nuevo pacto está ganando mi atención. No me imagino estar degollando animalitos así o llevando animalitos. Yo soy bien, like, animal lover, pet lover. Entonces, Ya sí. somos dos. Yo decía lo mismo, que realmente no podría hacer eso. Pero como dice, mira, antes el pueblo de Israel, o sea, los judíos, tomaban la ley y se la pegaban en la ropa. Se llamaban filatelias. Ellos tenían las leyes de Dios escritas en la ropa y ellos la tenían colgando. Por eso Dios dice, mira, yo te voy a dejar de que tú cuelgues la ley y las escrituras en tu ropa, y que ahora la ponga en tu corazón. O sea,
Y vuelvo a decir, obviamente él no va a escribir la ley en su corazón, él lo que quiere es cambiar. Él no solamente, es como le dijo a Nicodemo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Nicodemo le dijo, Señor, ¿qué necesito para ser salvo? Y él le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo. Estaba leyendo una cita de Charles Spurgeon, perdón mi pronunciación, que dice que Dios no quiere que cambiemos o mejoremos, Él quiere que nazcamos de nuevo. Hay una gran diferencia. Y quiero leer uno aquí, es uno de mis versículos favoritos, realmente porque yo soy muy visual, yo me meto en la historia y cuando yo leo ese versículo, es como yo me imagino eh, lo que Dios está diciendo, es Ezequiel 36:25 y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y podríamos decir, ok, nosotros no tenemos ídolos. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tenemos o no tenemos ídolos? ¿Cuál es el ídolo? Ídolos, y ¿Cuál es el nuestro ídolo? teléfono es uno de los mayores ídolos. Sí. Nos conectamos porque yo estaba tomando mi teléfono y tú también estás tomando tu teléfono. Sí, sí. Escuché una vez una definición de lo que es un ídolo y se ha quedado conmigo. Todo, cuando tú te levantes, en lo primero que tú piensas, ese es tu ídolo. Wow. No vamos a decir ejemplos, pero Sí. Para reflexionar. Para reflexionar. Entonces Sí, aquí sí. sigue diciendo, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu dentro de vosotros, un espíritu nuevo también, todo es nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Y qué va a dar? Un corazón de carne. Y no es un corazón de carne, sino que un Corazón de corazón carne. sensible, un corazón sensible a las cosas de Dios. Y esto se pone mejor y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. O sea, que Él va a hacer esa transformación y nosotros vamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. O sea, lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer naturales. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y para finalizar, como si todo no estuviera mejor, Él nos promete llevar a la Canaán celestial. Ese también es parte del paquete, porque es un paquete que Él promete dar. Paquetes. Sí, all inclusive. Es Y si tú ves el espíritu, sí, el espíritu va a hacer eso en nuestros corazones. Creo que Exacto. el enfoque mayor de nosotros es en tener el espíritu de Dios en nuestros corazones. Y ahora no hay un sacerdote o no hay quizá una comunidad que te empuje tanto como en el tiempo de Israel, todo el mundo tenía que ir, había una persona en cada tribu que se encargaba de que todo esté marchando. Ahora eres tú en tu habitación, en tu casa. Tú decides aceptar ese nuevo pacto con Jesús y tú decides buscarlo a Él cada mañana, como tú dijiste. En vez de elegir tus ídolos, búscalo a Él y Él te va a dar la fuerza de seguir rechazando tus ídolos. Él va a hacer eso, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo pienso que mientras más nos acerquemos a Dios, y eso es lo que estamos viendo, más quienes somos, nuestro carácter, va a reflejar su gloria, lo va a reflejar a Él. Nosotros somos el templo ahora. Ahora no es un templo que tú vas a ir, no es ni siquiera la iglesia el templo que la Biblia dice. Dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo, nosotros somos ese templo. Y es la misma palabra, yo la busqué en hebreo, la misma palabra de templo que se refería al templo de Israel, se utiliza en ese versículo creo que es en Primera de Corintios, si no me equivoco, 3:16, que dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
Entonces, eso es un llamado a que nosotros ahora tenemos que afianzarnos de esas promesas y afianzarnos del fiador de esas promesas. Amén, amén. Eso está muy bien. Aquí quiero ver simplemente lo que dijiste es perfecto, pero anoté aquí algo que dice que Dios satisface las demandas absolutas del nuevo pacto porque dio a su propio hijo para que viviera a vivir una vida perfecta y para que nosotros por medio de esa vida perfecta pudiéramos entonces ser aceptos delante de Dios, porque aquí entra un poquito el tema de la justificación por la fe. Nosotros no podemos vivir la vida perfecta. Eh, Aunque tratemos, Jesús va a hacer lo mejor con nosotros, pero ante Dios siempre vamos a ser pecadores, a menos que nos escondamos detrás de Jesús. Y cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros pecadores, débiles, ¿a quién ve? A Jesús, a su Hijo y a la vida perfecta que Él vivió aquí en la tierra. Así que esto es increíblemente bueno. Sí, 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 es poderoso. Es poderoso. Y aquí en la parte del jueves, ya estamos concluyendo, dice, el nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Me encanta ese tema. O sea, implica que hay un problema en el corazón. Nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que Sí, tiene nuestro corazón? el pecado. ¿Qué es lo que nos gusta hacer a nosotros? Pablo dice que él quería hacer lo bueno, pero ¿qué era lo que él hacía? Lo malo que él no quería, eso hacía y termina diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y él mismo responde, gracias a Dios por Jesucristo. O sea, gracias a Dios, a Jesucristo, a su muerte en la cruz, a su promesa, a su vida perfecta, nosotros tenemos la posibilidad de lo bueno que queremos hacer si nos aferramos a él, o si permitimos que Él nos sostenga, podemos hacer la vida que Él quiere que nosotros tengamos. Y Amén. hay que decir algo, quiero leer una cita. Esta cita se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 464. Cuando yo leí esta cita, yo dije, no, yo tengo que compartir esta cita porque es una cita preciosa. Dice, en la Biblia se revela la voluntad de Dios, por eso es importante leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, no puede saber cuál es la voluntad de Dios. Dice, las verdades de la palabra de Dios son una expresión del Altísimo. Yo diría del Altísimo. Yo digo que es su carta de amor. Y cuando usted está enamorado de alguien y alguien le manda una carta, tú la guardas ahí y dice, déjame guardarla cuando tenga tiempo, la leo. Y pasan días y días y dice, déjame ver, me acordé de la carta que me mandaron. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú hacías? ¿Qué tú haces, Chambeli? No, me la memorizaba. Exacto, ella se lo memoriza y es todo el mundo y la lee 20 veces y ay, déjame leerla otra vez, déjame leerla. Esa es la Biblia, es la carta de amor que Dios nos envía y sigue diciendo, el que convierte esas verdades en parte de su vida llegó a ser en todo sentido una nueva criatura. O sea, si tú quieres ser una nueva criatura, tienes que hacer las verdades que están en la Biblia parte de tu vida. Y aquí dice, no recibe, esta fue la parte que me llamó mucho la atención, no recibe nuevas facultades mentales, o sea, Dios no nos hace más inteligentes. Y aquí dice, porque en cambio desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecían el entendimiento. O sea, aquí yo encontré algo muy interesante. No es que seamos brutos, es que el pecado no ha entenebrecido la mente. Entonces, cuando leemos las escrituras, esa ese manto o esa nube que cubría nuestra mente y no nos dejaba ver las cosas de Dios, se va disipando y dice que entonces comenzamos a entender. Y dice, te daré un corazón nuevo,
lo acompaña siempre de una clara convicción del deber del cristiano. O sea, tú no vas a tener un nuevo corazón y vas a decir, ay, qué lindo mi nuevo corazón. No, sino que vas a tener un deber y vas a tener la comprensión de la verdad. Y dice, el que con oración da atención a los conceptos claros y juicios sanos, como si al volverse hacia Dios hubiese alcanzado un plano superior de inteligencia. O sea, que cuando tú oras y pones atención estricta, no atención parcial a las escrituras, tendrás conceptos claros y juicios sanos, algo que nos falta mucho porque nuestros juicios no son muy sanos que digamos, como si al volverse hacia Dios hubiese alcanzado un plano superior de inteligencia. O sea, que si usted se quiere ser inteligente, el secreto es lea las escrituras y ore y se va a volver, esa es la promesa que nos hace, se va a volver más inteligente. Así que es algo más para, o sea, un, un premio más que uno encuentra al leer las escrituras, porque no es una inteligencia en acumular conocimiento, sino es una inteligencia en discernir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sí, y el entender la mente de Dios, de poder entender esos pensamientos divinos que se revelan en la palabra. Exactamente, o sea que um, es un, es como tú dijiste ahorita, es un all inclusive. ¿A quién no le gusta ir a un hotel all inclusive donde y lo bonito de aquí es que tú no tienes que pagar, es a quien que le diga, mira, vamos a ir a Punta Cana a un all inclusive y no Oh, tienes que yeah. pagar nada, es gratis. ¿Cuántos se apuntan? Yo voy. Este es aún mejor. Dice, el amor y el cuidado de Jesús al morir por nosotros en el prólogo del nuevo pacto, la verdadera obediencia proviene del corazón como una expresión de amor. Este amor es la marca distintiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios derrama su amor en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Romanos 5:5, que se expresa en su amor en Gálatas 5:22. O sea, que el pacto nuevo, por muchas razones, resuelve el problema del corazón. Porque no nos arregla el corazón, nos cambia el corazón. Exactamente. Sí, y resuelve el problema del corazón y cambia nuestro paradigma del pecado, de la maldad que hay dentro de nosotros y nos pone la ley, nos escribe la ley en nuestros corazones, de una manera en que podemos también vivir la letra automáticamente, tanto la letra y también podemos tener el espíritu de la ley en nuestros corazones. Exactamente. Y eso te Yo pienso va, que esta lección fue increíble. oh no, es Sí. increíble. Si puedes leer ya para ir concluyendo el primer párrafo de la parte del viernes que dice, si nuestro corazón ha sido renovado. Y aquí nos dice, aquí está lleno de buenas noticias. Sí, si nuestro corazón es regenerado a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el alma, no se manifestará la ley de Dios en la vida cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la promesa del nuevo pacto. Dice aquí, pondré mis leyes en su corazón y le escribiré en su mente. Es lo que hemos mencionado muchísimas veces. Creo que es el preámbulo de esta lección. Y si la ley está escrita en el corazón, aquí viene una pregunta. ¿No modelará el estilo de vida? O sea,
Si nosotros decimos que tenemos la ley escrita en nuestro corazón y seguimos haciendo la misma cosa que nosotros hacíamos antes, creo que no hemos entendido lo que es un cambio de corazón. El cambio de corazón significa que nosotros tenemos lealtad y obediencia a lo que Dios dice. Dice, la obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Ok. Quiero pararme aquí un poquito. Ser discípulos no es tú aprender una lista de cosas que tú haces, no es tú poner una lista, ok, voy a ir los sábados a la iglesia y los días de culto, voy a estudiar la lección de escuela sabática, voy a ayudar a la gente que necesita. No, el ser discípulo quiere decir que va a haber un cambio en el corazón y esas cosas que se requieren de ti van a nacer automáticamente. Tú no lo vas a tener ni que pensar, eso nace porque el Espíritu Santo te compele a tú hacer esas cosas porque Dios está viviendo en tu corazón. Puedes leer cuando más cerca estés de Jesús, es el segundo párrafo. Sí, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Esto es evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder, de que la vivificante influencia del Espíritu de Dios te está despertando. Eso me encanta. Sabe que un pastor que yo aprecio mucho y lo tenía de consejero, de mentor y de padre confesor todo a la vez. Una vez él me dijo, porque yo le confesaba, no como era un sacerdote, pero yo le decía, mire que tengo este problema y este y tal problema. Y él me miraba y me decía, tú sabes qué, Elizabeth, cuando tú estás cerca de Dios, tú comienzas a ver tus pecados, lo ves grande. Es contrario a lo cuando tú estás lejos de Dios, tú te comienzas a comparar con la persona que está al lado tuyo y te sientes mejor porque quizás tú eres mejor que esa persona. Pero cuando tú estás cerca de Dios y comienzas a compararte con Dios, es como que todos tus pecados salen así a la luz. Y tú dices, Dios mío, realmente soy pecadora y tú te sientes muy pequeña ante Dios y tú lo ves a él grande y tú te ves pequeña, pero pasa algo muy bonito. Tú quieres cambiar eso con todo tu corazón. Tú no dices, esto es un proceso de toda la vida. No, tú quieres cambiar tu corazón ya porque el pecado te molesta. Es como tú que eres enfermera y bregas con personas enfermas. Los enfermos dicen, ok, está bien, yo puedo esperar sanarme. Ellos dicen eso. No, No, yo creo que cuando una persona está enferma se quiere sanar. ¿Por qué? Porque la enfermedad es molesta. Así mismo, cuando uno está cerca de Dios, el pecado te molesta. El pecado tú lo ves, aunque alguien te diga, ay, pero eso lo hace cualquiera. No, tú lo ves algo ofensivo porque es algo que ofende a Dios. Tú quieres deshacerte de eso que ofende a Dios. Entonces, eso es lo que dice, eso es lo que me llama la atención. Ya el enemigo no te tiene cegado, no te tiene embobado diciendo, tú estás bien, estate tranquilo, mira fulanito, ese es peor que tú. No, Dios abre tus ojos a una realidad y tú deseas de todo corazón cambiar, aunque la transformación sea toda la vida, pero tú quieres deshacerte porque tú quieres ser libre en Cristo Jesús. Entonces, dice, no puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no percata su propia perversidad. Y esto es fuerte. Si tú no te ves pecador, tú no estás amando a Jesús. Algo te está pasando que no ves que hay un problema. Y dice, el alma transformada por la gracia de Cristo admira el divino carácter de Él y quiere tener su carácter y no puede esperar para tener su carácter. El alma transformada por la gracia de Dios admirará el
divino carácter de Él, pero cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Esto está en los comentarios en la página 91 y 93. Entonces, consejo para la iglesia. ¿Qué piensas, Chambel? ¿Vale la pena estar cerca de Jesús? Que a veces uno se asusta y diga, wow, qué pecadora soy, cuántos defectos yo tengo. Como te decía hace un tiempo, no quiero decir todos los detalles, pero cuando tú comentabas, ay, cuántas cosas malas yo tengo, yo dije, wow, aleluya, eso es Dios que se lo está mostrando. A mí, no te sientas mal por eso, porque es que Dios llega a un momento que como que te va abriendo la vista y tú vas diciendo, wow, qué pecadora soy, y eso no es malo, eso es, para mí esa es la bendición más grande, y más cuando tú dices, ok, soy pecadora, pero voy a ir donde Jesús, voy a ir a donde Él para que Él me transforme. Creo que es la experiencia más bonita que un ser humano pueda tener. Si tiene algo más para comentar de esta hermosa lección que nos hemos disfrutado aquí. Sí, que cuando eso les pase a cualquier persona que nos esté viendo en este momento, de que tú te sientas, wow, soy sumamente pecador, no hay esperanza para mí, que no te vayas, que no te alejes de Dios, porque a veces la reacción humana, igual como Adán, de esconderse, de, oh, estoy muy mal, estoy muy... Incluso algunos pacientes hacen eso también cuando están muy enfermos, no quieren ir al hospital porque temen ese proceso de sanar. Pero Dios no puede sanar, Él es el médico y por eso Él expone nuestra condición para Él poder trabajar y sanarnos. Así que tenemos que dejarlo entrar. Y Él ya sabe las cosas que tenemos mal, no es que Él no sabe, Él las sabe. El hecho de que ahora tengamos esa claridad de que, oh my goodness, esto y esto, Él la sabe y aún así Él nos ama y murió por nosotros y quiere trabajar en nuestro ser porque Él nos quiere salvar. Ya a este mundo no le queda mucho tiempo y tenemos que ponerlo a Él en primer lugar y tomar esa decisión. Y Él es fiel de, de cumplir y de cumplir las promesas del nuevo pacto. Y esta canción que dice que Él es fiel, será fiel en completarla, la canción, el himno. El No que sé si tú lo has comenzó la escuchado. obra la Aquel, terminará. sí, Él es fiel en completar la obra que Él comenzó en ti. Así que no, no te quites, no te rindas. Muy bueno, muy bueno. Y tú como joven tienes experiencia y puedes testificar a los jóvenes que aunque uno se sienta a veces desanimado y se sienta muy pecador, hay dos maneras de saber. Hay una, cuando el enemigo te dice que eres pecador, él te desanima y te dice quítate. Pero cuando Jesús es el que te está mostrando, porque tú comienzas a tener una cercanía con Jesús, que by the way, vamos a decir aquí, no solo Jesús, Dios te ama tanto que dio a su Hijo, o sea, no solamente Jesús el que te ama, es Dios, es el Espíritu Santo, ellos trabajan como un equipo para que tú tengas un nuevo corazón y claro, cuando tú te veas tan pecadora, puede ser que tú te asustes y digas, no hay remedio para mí, pero entonces Jesús te dice, mira mis manos, mira mis pies, lo hice por ti. Y el Padre te dice, yo no soy un padre vengativo, te di a mi hijo para que tuvieras para restaurar esa relación rota contigo. Yo quiero tener una relación rota contigo. Y viene el Espíritu Santo y te dice, mira, aquí estoy yo dispuesta a trabajar en ti para que tú cada día te parezca más a Jesús. O sea, que ellos hacen un trabajo en equipo por el bien de nosotros. Así que si vas a escuchar esta lección y no vas a acompañar en el reposo del mismo. Espero de todo corazón que te haya servido, te la disfrute como la hemos disfrutado nosotros y que nos acompañe en la próxima también, que tendremos otra discusión. Sí. No somos teólogas, solo somos personas que nos gusta estudiar la Biblia y estamos compartiendo con ustedes nuestro punto de vista quizás sencillo, no con mucha profundidad, pero con mucho cariño. Chambelis, y Exactamente.
¿Te quiere despedir y orar para terminar? Sí, gracias a todos los que sintonizaron nuestra discusión. Compartan este video con otras amistades y demás. Y también denos like a la página para que sigan creciendo los números y más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Así que Amén. oremos. Querido Dios y Padre, gracias por esta discusión, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a ser partícipes de este nuevo pacto que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque tú no te rindes y siempre luchas por nosotros, porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor, y para darnos una esperanza y una nueva vida, Padre. Ayúdanos a afianzarnos de esas promesas y a seguir indagando, estudiando y comiendo tu palabra, Señor, cada día. Que no nos desanimemos y que podamos compartir con los demás que nos rodean que tú eres amor, que tú moriste por nosotros y que tú vienes pronto, Señor. Acompáñanos y perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias y hasta la próxima y denle like.